dese parón de Nadal que fixemos, un ciclo de conferencias que, como moitas e moitos de vos sabedes, xa levamos facendo desde o mes de maio, e recuperámoslos hoxe precisamente, bueno, pues con este título de a xustificación mediática da extrema dereita a raíz do ocorrido 6 de xaneiro en Estados Unidos, no Capitolio, onde quedou tremendamente demostrado o que significa o branqueamento pois, da extrema dereita, do discurso de odio e do fascismo. Por iso, hoxe, desde a Fundación, quixemos convidar a unha persoa que nos axudara un pouco a afundar nesta cuestión. Ele é Jonathan Martínez, xornalista, investigador, ten xa, bueno, é coñecido polos seus artigos de denuncia policial, de vulneración dos dereitos humanos e, ademais, pois, nunha das canles de comunicación pois máis importantes que temos hoxe en día, como é a de Twitter, que para as persoas que andades por aí, bueno, pois de sobra o coñeceredes. Moi boa tarde, noite, Jonathan, e benvido aos Diálogos desde a Periferia. Boa tarde, moitas grazas. Bueno, o formato que vamos a seguir vai ser de entrevista, pero como sempre vamos a reservar uns 15-20 minutos ao final pois para poder achegar as preguntas que queirades formular, observacións, valoracións que podedes deixar no chat da propia páxina do Facebook. Bueno, buscamos este formato porque nos parece o máis simple para poder, de alguna forma, interactuar con vos, que vos o fagades con nós e poder eliminar así un pouco esta barreira que a tecnoloxía pois nos impón. Entón, se che parece, Jonathan, imos comezando, vale? Eu, a ver, antes de nada, quería profundizar un poquinho nunha cuestión que nos a palestra, a conferencia, a entrevista chamámoslle, bueno, recollemos o termo extrema dereita, pero certo é que ti mellor ca ninguén saberás que hai un debate aí detrás, non sei se semántico, terminolóxico, de cal é o termo máis acaído, pois se fascismo, se extrema dereita, incluso pois se hai un auxe do neofascismo, se sempre estivo aí, non digamos que hai eses dous posicionamentos, mas pois ese máis ligado mellor a esa visión ortodoxa de Stanley Payne de pois o fascismo é aquelo que definía o Partido Fascista Italiano e nada máis, e outra pois, máis ampla, que eu creo que se recolle moi ben nesa frase de Primo Levi, de que, bueno, todas as épocas teñen o seu fascismo, non? O sea, non che pido que entres tanto nunha valoración pois histórica ou semántica, máis ben así desde un punto de vista xornalístico ou mesmo personal, onde te sitúas ti ou, bueno, cal crees que ti recolle millor? Bueno, a veces nos hemos enredado en cuestiones semánticas o terminológicas para definir algo que todo el mundo sabe lo que es, pero parece que no encontramos las palabras adecuadas. Les hemos llamado muchas veces fascistas o nazis de forma denigratoria, pero hay que decir también que las palabras pierden su potencia cuando se abusa de ellas, y también hay que señalar algo, una cuestión importante, y es que el trumpismo, el lepenismo, el salvinismo no plantean alternativas a la economía de libre mercado, son fenómenos de naturaleza liberal, entonces no pertenecen a esa tradición exactamente del viejo fascismo o del viejo nazismo. A mí me gusta hablar de extrema derecha o de ultraderecha para explicar un movimiento que llega más allá de las viejas derechas sistémicas, y también lo he llamado en ocasiones nuevo populismo de derechas porque su praxis política tiene que ver con articular alternativas o demandas menores alrededor de una gran demanda de unidad y grandeza nacional, ¿no? Y eso pertenece a la praxis del populismo. Y hay que decir también que son movimientos que presentan una apariencia contestataria, pero que son partidos de statu quo. Es decir, esa falsa rebeldía que utilizan en las apariencias tiene la función, la virtud para ellos de encauzar el descontento popular hacia posiciones que son inofensivas para el sistema, ¿no? Las relaciones de poder que existían antes permanecen intactas después del ascenso de estos movimientos.
Vale, o certo é que o que sí que se está vendo pois, é un reforzamento ou digamos que, bueno, pois, sí, un reforzo dese discurso que non é só, é dicir, que non o temos só aquí en Europa, tamén pois en América Latina ou en toda América, quizáis con máis altofalantes se escoitou falar, bueno, pois do caso de Brasil con Bolsonaro, do caso dos Estados Unidos con Trump, pero tamén vimos esa extrema dereita, por exemplo, en Bolivia, non? Nese sentido, é dicir, como se reforza ese discurso de extrema dereita? Bueno, yo creo que hay que interpretar el ascenso de la extrema derecha en un contexto histórico muy concreto, que es la depresión económica que sigue a la crisis de 2008 y 2009, ¿no? En su día se equiparó el derrumbamiento de Lehman Brothers con el crack bursátil del 29 y hay que decir que la historia se repite. Decía Hegel y Marx decía que se repite primero como tragedia y después como farsa. Creo que estamos en una repetición, en una farsa de lo que fueron el ascenso del fascismo y del nazismo en los años 20 y 30, al calor precisamente de ese descontento popular nacido de esa crisis económica tan grave que asoló a Europa y al mundo en aquel entonces. Y esos discursos que han crecido ahora se asemejan mucho a aquellos otros discursos en esa disposición de cierre nacional, patriótica contra lo ajeno, esa reivindicación prácticamente de la autarquía. Y sobre todo hay que tener claro que hoy en día, igual que entonces, no nos gobiernan los bancos alemanes, nos gobierna el miedo en última instancia, ¿no? Yo creo que el caso de Grecia ha sido paradigmático porque ha sido como un oráculo de lo que estaba por llegar varios años antes, con un anticipo de varios años en el resto de Europa, ¿no? El ascenso de Amanecer Dorado en ese caldo de cultivo de descontento popular en Grecia, pues se ha replicado después en otros países. Y yo creo también ahora, y lo veo, no sé si como una esperanza o como una premonición, y ese repliegue de Amanecer Dorado, ese derrumbamiento de Amanecer Dorado también es posible que acabe repitiéndose en otros lugares porque probablemente el sistema ya ha sacado provecho de estos años de ascenso de la extrema derecha y del fascismo, ¿no? Cuando dejan de ser útiles estos movimientos, es el propio sistema el que los devora para devolver al statu quo, al turismo de partidos griego en aquel momento, en aquel instante, y probablemente en España ocurrirá algo similar. E ti como xornalista, é dicir, e en parte un pouco tamén o que queríamos abordar nesta entrevista, é dicir, un pouco ver que función cumpre aí tamén pois os medios de comunicación no reforzo de todo este discurso, porque está claro que o seu papel tamén o xogan. Sí, creo que dejar de entender los medios de comunicación como medios sociales y empezar a entenderlos como corporaciones privadas nos ayuda a comprender mucho mejor cuál es su reacción o su disposición con respecto a la política en general y con respecto a los nuevos movimientos sociales y políticos que van surgiendo. Cuando los vemos como gran empresa privada, primero vemos en el caso de España, parece un ejemplo muy claro, cómo esos intereses se vehiculan a través de la defensa del actual régimen democrático y a través de la unidad de España en contra de los movimientos incipientes que hay en aquel momento, como el descontento en las plazas en Madrid, en la Puerta del Sol o la Vía Catalana, o otros pequeños fenómenos que iban apareciendo de descontento popular relativo a la crisis, ¿no? Los medios tienen el papel de neutralizar esos movimientos y lo hacen impulsando fuerzas de extrema derecha, en este caso el caso de Vox, lo hacen impulsando una fuerza que es abiertamente nacionalista española y que además lo hace en clave sistémica, que defiende el orden establecido, que defiende al rey, que defiende a las fuerzas policiales, a las fuerzas armadas y que defiende el viejo estado de cosas. Y luego hay una cuestión que también hay que tener en cuenta y es que pues, vivimos en una especie de tiranía de lo estrepitoso, donde los partidos políticos que emiten comunicados más escandalosos o propuestas más extravagantes tienen más repercusión en los medios, porque los medios, al fin y al cabo, pues tratan de obtener audiencia y el escándalo vende. Y eso ha hecho que personajes completamente anómalos hayan acaparado minutos de telediarios y minutos en los matinales de televisión en nombre de la extrema derecha y en nombre de discursos de odio, de discursos misóginos, de discursos racistas y xenófobos, ¿no? Totalmente.
aí, neste sentido, tamén falase moitas veces das fake news, non? É dicir, e de que de todo que se produce a través das redes sociais, incluso de moitos titulares. Como recoñeceríamos así, dando nada máis 2, 3 claves, se podes así, a raíz do que acabas tamén de comentar, para recoñecer, é dicir, unha noticia que sexa verada, que nos podemos fiar e cal non, porque ao final, é dicir, tamén como consumidores de información da mesma, digamos que temos tamén parte de responsabilidade en beber, bueno, pues de saber beber, non? De fontes limpas ou fontes contaminadas, nunca mellor dito. En primer lugar, hay que apelar a la pedagogía, explicar que la verosimilitud de las noticias tiene mucho que ver con la propia verosimilitud de las fuentes. Si una fuente es fiable, es más probable que las noticias sean fiables. Dicho esto, hay que reconocer también que la pedagogía es mucho más lenta que las mentiras. Las mentiras se esparcen a una velocidad tan rápida que es imposible dedicarse a refutar uno a uno todos los bulos que aparecen en las redes. Y de hecho, en la refutación de los bulos es donde ellos van a ganar siempre, porque lanzar una mentira es rápido, eficaz y barato, y refutarlo exige un trabajo de intelección, exige un trabajo de pedagogía. Y aquí tenemos que entender que se ha impuesto un imperio de lo emocional. A veces intentamos analizar la película en claves racionales y la política funciona de muchas maneras apelando al sentimiento, apelando a la reacción, a la ira, a la alegría, y eso la extrema derecha lo ha aprovechado muy bien para generar un campo de debate completamente polarizado donde ya no importa la verdad, sino que importa tu adhesión a un bando o a otro. Y es un terreno muy resbaladizo y muy peligroso. E despois antes comentabas, facíamos aí fincapé ao caso de Estados Unidos, ademais vimos que bueno, parte do golpe, é dicir, se artellou, ou polo menos houve unha comunicación bastante ampla, pois, a través das redes sociais, de servizos de mensaxería. Ti que coñeces tamén un pouco o activismo a través destas canles, poderías nos contar así un pouquiño quen está detrás disto e recollendo un pouco, pois, esa intervención que tiñas antes, é dicir, quen financia ao final estes movementos ou quen, é dicir, quen económicamente pode apoiar neste ámbito? Bueno, hemos visto muchos análisis. Había un análisis muy simplista, a mi modo de ver, que es que Trump había ofrecido una especie de plataforma de lanzamiento a los desheredados blancos que se sentían amenazados por el Black Lives Matter, por los movimientos en defensa del LGTB y por las nuevas pequeñas identidades, como les han querido llamar despectivamente a los movimientos plurales que han nacido en Estados Unidos y que están vigentes en todo el mundo. A mí digo que me parece un análisis muy simplista porque evita decir lo evidente, que la derecha y la extrema derecha en Estados Unidos están capitaneadas por élites y que también en el asalto al Capitolio había personas de alto poder adquisitivo que se han creído la historia de una contrarrevolución conservadora en los Estados Unidos. Y aquí hago un inciso. A veces la extrema derecha la analizamos solo en términos materiales y otras veces la analizamos solo en términos simbólicos. Y yo creo que hay que tener en cuenta lo simbólico y lo material. Cuando nos ponen imágenes de esos personajes extraños y pintorescos que asaltan el Capitolio, es muy fácil que caigamos en bromas y que no nos lo tomemos en serio y que no hagamos un análisis en profundidad de cuáles son las relaciones de poder que existen detrás de ese movimiento y cómo es posible que la policía haya abierto un cerco para que esa imagen se dé. Pero a la vez, a veces se nos olvida lo simbólico, el poder que tienen los símbolos en la creación de un movimiento político y en la creación de mayorías políticas. Y los símbolos son tan importantes como que la extrema derecha en Estados Unidos y en el resto del mundo ha proporcionado un sentido de pertenencia a gente que hasta entonces estaba disgregada políticamente. Creo que en España también es un caso muy claro cómo esa extrema derecha y Vox ha hecho que mucha gente empiece a sentir orgullo de lo que antes parece que les avergonzaba. Y aquí hay que explicar lo simbólico, pero también desde el antifascismo reivindicar lo simbólico como una fuerza precisamente para contrarrestar estos grandes movimientos de extrema derecha en el mundo, en el Estado español y en lo local, porque a veces la lucha se reduce también a lo local.
Pois sí, aterrando precisamente no Estado español, un pouco a raíz do que estabas comentando agora, ata que punto crees que a irrupción da extrema dereita a través dunha organización política propia non lle vale ao sistema para poder presentar forzas ou opinións de dereita extrema ou pseudo socialdemócratas como opcións de centro fronte a opcións pois de extrema esquerda ou do nacionalismo mesmo. Bueno, la extrema derecha hace moverse el tablero hacia sus posiciones, de forma que lo que antes aparecía en un extremo del tablero como derecha, pues ahora ocupa una especie de posición de centralidad. Y esto es algo que utilizan mucho los políticos del sistema. Se intentan rodear de extremos a la izquierda y a la derecha para intentar visualizarse como una opción equilibrada y mesurada. Esto es una trampa retórica y la conocemos bien en la transición, como los propios gerifaltes franquistas dirigieron un proceso político de tal envergadura, dibujando a la izquierda a grupúsculos de extrema izquierda, dibujando a la derecha esos militares exaltados. Ellos aparecían como los salvadores de la patria, con una centralidad que bien examinada no era tal. Y esto está ocurriendo ahora mismo. Y yo siempre pongo el ejemplo del 155 en Cataluña porque me parece que es muy explicativo de lo que ha pasado después. Hubo un tiempo en que Vox era una fuerza marginal, se presentó a las elecciones generales en Covadonga, con ese simbolismo del que hablábamos antes, reivindicando el 155 para Cataluña, algo que entonces nos parecía una marcianada, gracias a ese aire que le dieron los medios de comunicación. Pues el 155 fue una propuesta que acabó recogiendo Ciudadanos. Ciudadanos la hizo suya hasta el punto que después fue el propio Partido Popular quien se apropió de ella y vimos que en última instancia no solamente se aplicaba el 155, sino que el propio Partido Socialista acababa de hacer suyas propuestas que venían de Vox. Y así es como el tablero político se desplaza desde una apariencia de centralidad hacia posiciones que pertenecen a la extrema derecha. Despois poderemos, quizás xa na parte final do coloquio, tamén afundar un pouco máis sobre esta cuestión, mas eu quería tamén facerche, bueno, reencamiñar tamén un pouco a entrevista á especificidade galega, o caso galego, porque en Galiza, ademais, a extrema dereita, o fascismo, coñecémolo ben e, ademais, non é un fenómeno nada novo. É dicir, aquí tivemos durante 15 anos a un presidente da Xunta, Manuel Fraga Iribarne, que foi ministro de Franco. É dicir, aquí houve un branqueamento impresionante do franquismo nos medios de comunicación tamén, ata o punto de recoñecer que o franquismo pois, é unha ideoloxía máis tan compatible como a outra calquera dentro da liberdade de expresión, que se pode recoller perfectamente e que é compatible mesmo con ser demócrata. É dicir, como crees que se chegou a legitimar ata este punto ese discurso? Bueno, creo que hemos interiorizado el pensamiento del libre mercado, ¿no? Que nos despoja de nuestra condición de ciudadanos y nos convierte en consumidores. Y desde ese punto de vista, pues en una democracia liberal, un votante es un consumidor y el consumidor pues, tiene el deber cívico de elegir entre una gama de opciones, de sabores. Claro, vista así la democracia, es razonable que el fascismo aparezca como una opción más en ese mercado de las propuestas políticas y se apela a la responsabilidad del consumidor. Cuando se habla de libertad, esa palabra tan pervertida a propósito por algunos, cuando se habla de libertad para elegir sin explicar cuáles son las relaciones de dominación que existen detrás de esa libertad, es que no hemos entendido nada. Yo creo que a veces se dice que todas las opciones políticas y todas las opiniones son respetables, y yo creo que existe una rama histórica del antifascismo que, al menos desde los campos de concentración del régimen nacionalsocialista, se ha entendido que eso de todas las opiniones son respetables debe ponerse como mínimo en cuarentena. Sí, lembro-vos as persoas que estades mirándonos desde as vosas casas que aí no chat podedes deixar as preguntas que vexades convintes. Eu vou chegar a formular así a última e despois xa poderíamos pasar así ao coloquio, mesmo afondar así en algunha cuestión que ti queiras pasar por encima dela outra vez.
A última que eu che quería facer, un pouco a raíz desto, é que en numerosas ocasións tes denunciado pois, o que comentábamos antes, abusos policiais, vulneración dos dereitos humanos, e eu vinche un chío non fai moito tempo en Twitter no que falabas, no que comentabas que combater o fascismo nas rúas non é tanto unha opción ideolóxica, senón un deber cívico. En Galiza, a pesar de que o Pazo foi devolto ao Estado, queda por recuperar pues un inxente patrimonio que está nas mans dos francos, entre ela a Casa de Cornide, as pías de Moraime, as estatuas do Pórtico da Gloria, e aparte, pues están pendentes os xuizos aos activistas da Casa de Cornide, mas tamén aos 19 de Meirás. Que valoración fas ti deste tipo de xuizos? Bueno, en primer lugar, hacemos una explicación simplista a veces de la política porque creemos que los parlamentos son ese lugar exclusivo donde se representan las relaciones de poder en política. Y en realidad no, los parlamentos son un espacio más de representación y las calles son otro espacio de representación de lucha política. Y en el caso de las grandes ciudades, sobre todo, y de los barrios, se ha visto cómo la lucha antifascista y la lucha contra ese crecimiento del fascismo se hace portal a portal. En cada lugar tiene el fascismo un rostro diferente y una respuesta diferente. Yo creo que en Galicia el patrimonio expoliado ha tenido una cara muy visible de las luchas y las reivindicaciones del movimiento galego sobre todo contra la familia Franco, que es ahora mismo la heredera y legítima de un gran patrimonio inmobiliario. Y el caso del Pazo de Meirás me parece también que ha abierto una espita para comprender cómo funciona esta lucha. Si no hubiera sido por todos los activistas que han puesto el centro de atención esta lucha histórica, probablemente nunca habría cosechado o se habría cosechado ningún éxito, el patrimonio no habría sido devuelto al Estado y probablemente los medios de comunicación no se habrían tomado la molestia de hablar de ello. Entonces nos llega a una conclusión. La represión es un precio muy alto que hay que pagar, pero es el único camino para visibilizar una injusticia. En este caso, creo que incluso con condenas de por medio o con persecución contra los activistas, hay que celebrar una victoria y explicar que la victoria viene no regalada por la justicia, no por un acto magnánimo del Estado y de los poderes judiciales, sino precisamente por esa labor activista que han realizado tantos militantes gallegos a lo largo de la historia. Pois, como vamos bastante ben de tempo e xa empezaron a chegar algunhas preguntas, se queres, vouchas trasladando, vale? E así, na medida do posible, pois imoslle dando as respostas a todas. Por aquí tiñamos unha, a ver, desde o caso da Assange hai unha demanda desde o colectivo de xornalistas de protección aos mesmos. A Unión Europea chegou mesmo a promover incluso unha iniciativa, pero o control dos mesmos está en mans privadas ou públicas que non facilitan esta protección. Que se debería facer? En relación a esta, encano xa un pouco tamén porque vai en relación a ela, existen televisións e radios públicas. Deberían existir tamén redes sociais públicas. Bueno, la primera parte de la pregunta, no sé si la he entendido muy bien porque se ha cortado y tiene que ver con la protección de los periodistas. No sé si en términos generales. Sí, bueno, o que fai referencia é, sí, comenta que, bueno, chegouse a promover unha iniciativa desde a Unión Europea, pero o control dos mesmos están mans privadas ou públicas que non facilitan a protección. A pregunta é que se debería facer. Supoño que é así un pouco opinión túa en relación a isto. Bueno, no sé exactamente a qué se refiere con la protección de los periodistas, pero a mí siempre hay una cuestión que me surge con los jóvenes estudiantes de periodismo. Me dicen cómo van a trabajar en medios de comunicación que tienen líneas editoriales tan diferentes a su forma de pensar. Y yo creo que la protección de los periodistas, desde mi punto de vista, tiene que ver con esto. La libertad de prensa no es proteger que las grandes cadenas de televisión y los grandes medios de comunicación
digan su discurso en libertad, porque eso ya ocurre, sino por qué hay tanta gente fuera de esos grandes medios y por qué hay tanta gente disponible, con capacidades, que no tiene voz y cuya voz es acallada. Y esto me lleva a la siguiente posibilidad, ¿no? La posibilidad de si es necesario que existan redes sociales públicas. Y yo creo que todo lo que tiene un reflejo privado podría tener un reflejo público, pero me gustaría plantear un debate incluso algo más allá. Esto es una propuesta que yo le he escuchado a Carlos Fernández Lidia, que habla del periodismo como una función no pública, tal y como entendemos ahora, sino como una función estatal. Es decir, si hay funcionarios en otros ámbitos del gobierno, ¿por qué no hay periodistas que puedan estar en antena o escribiendo para medios de comunicación públicos sin andar dependiendo del gobierno cambiante de turno o de la empresa cambiante de turno, sin depender de que baje o suba el índice de acciones de los propietarios de los medios? Y ahí se abre, yo creo, un debate muy interesante, porque los medios de comunicación obviamente están en manos privadas, de empresas privadas, pero también los medios públicos están en medio de las luchas de poder de los partidos políticos. Y sigue sin ser un sistema realmente público de comunicación. Pois continuamos coas seguintes. Maldito Bulo, Neutral son os principais fact-checkers españois que sinalan o que é mentira e o que é verdade, mas adoitan só sinalar os bulos ou mentiras da dereita ou extrema dereita. Son inocentes estes medios? Teñen ideoloxía? Bueno, lo más peligroso de un medio es que reivindique su neutralidad. No existe el periodismo neutral. Y los verificadores también tienen una línea editorial. Y aquí surge la pregunta, ¿quién vigila al vigilante? ¿Por qué se hace fact-checking sobre determinadas noticias y no sobre otras? ¿Quién elige sobre qué se hace fact-checking? Y sobre todo, ¿quién paga al verificador? Porque cuando un verificador aparece bajo el paraguas de una gran cadena de televisión, me parece muy razonable suponer que los bulos que emite esa cadena de televisión no van a ser refutados ni verificados. Entonces, yo creo que hay que desmontar esta especie de monopolio de la verificación que está surgiendo, esta especie de negocio de la verificación. Noticias falsas hay en todos los grandes medios y creo que no puede existir una gran empresa ni una gran corporación que se dedique precisamente a creerse en el patrimonio de la verdad exclusiva, porque esto es todo lo contrario a lo que entendemos por periodismo. El periodismo no es inocente, el periodismo toma partido. La pregunta es, ¿por quién tomas partido tú? Pois seguimos con elas. Hai outra máis por aquí. Falas habitualmente que hoxe en día temos a xeración mellor formada académicamente. Se isto é así, como é posible que proliferen tanto os bulos? Bueno, yo creo que no he dicho nunca que seamos la generación más preparada, porque ya me parece casi un lema. Y no le quiero dar mucha importancia. Yo creo que mis padres y mis abuelos estaban perfectamente preparados para la vida que les tocó vivir y nosotros creemos que estamos perfectamente preparados para la vida que nos tocó o nos toca vivir. Pero yo he visto a catedráticos difundir bulos en Facebook. Entonces algo me hace pensar que no es un problema de educación. Intentando indagar o investigar qué es lo que hace a que una persona formada termine convirtiéndose en parte de esa cadena de difusión de bulos, me parece que hay varios factores. Uno, la velocidad de la información a veces hace que no tengamos tiempo ni ganas de pasar por el filtro una noticia. Muchas veces me llegan noticias y me piden que las difunda y yo no tengo el tiempo material de ver si es verdad o hasta qué punto es verdad. Y luego hay otra cuestión. Una cosa es la formación en muchos ámbitos, en el ámbito humanístico, en el ámbito del derecho, en todos los ámbitos de la vida, pero la formación digital, la educación digital, es un mundo aparte. Y creo que nos falta educación digital. Las tecnologías están yendo mucho más rápido
en nuestras vidas de lo que nosotros somos capaces de comprender cómo funcionan y cómo nos afectan. Y esto es un peligro y un reto, y probablemente algún día terminaremos hablando de esto con mucha más calma. Pero ahí dejo la reflexión. Hai un par de cuestións máis quizáis vinculadas tamén pois, a esa outra parte que ti recolles pois, nos teus artigos, é dicir, na túa actividade diaria máis vinculada máis á cuestión do soberanismo. Preguntan por aquí, como vasco, pensas que no curto prazo é posible que en Euskal Herria se abra unha nova vía soberanista no plano institucional e social na liña do vivido en Cataluña? No, y lo digo con aspereza. En Cataluña se abrió un periodo de gran movilización social en un ciclo histórico muy concreto y ahora mismo está viviendo su propia descomposición. Euskal Herria ya vivió épocas de acumulación soberanista y ahora mismo está en una fase muy diferente que tiene que ver con el post-Ayete, que le llamamos nosotros, que es los años posteriores al fin de ETA y las secuelas, digamos, del conflicto. Cuestiones que quedan pendientes de solucionar. Sí, quería explicar que estamos en una fase histórica muy concreta, que se cumplen ya casi 10 años del fin de ETA. La convención de Ayete fue algo posterior, pero todavía estamos en esa fase de recomposición donde, bueno, no todos los partidos han sido legales hasta hace poco tiempo. La política no ha sido completamente limpia y libre hasta ahora, creemos. E incluso ahora todavía pues, sigue habiendo algunas cortapisas, ¿no? Pues el caso de Arnaldo Otegi, que sigue siendo a día de hoy un líder político inhabilitado, se parece en alguna medida a lo que ocurre en Cataluña con esos líderes políticos presos o inhabilitados. Entonces, yo creo que ahora mismo no existe una posibilidad de acumulación soberanista y la situación del Estado tampoco parece propicia a eso. Esto no quiere decir que en un futuro más o menos próximo pueda reeditarse algo similar a lo que vimos en los años 90 con el caso de Lizarra. Pero esto ya es política ficción y creo que los procesos son cíclicos, los ciclos van y vuelven y ahora mismo, desde luego, no estamos en esa fase. Bueno, retomamos a conexión. Pido vos desculpas a todas e a todos. Primeiro que ten o directo e, bueno, pois que a conexión fallounos e foi pola parte nosa. Así que mil disculpas, bueno, primeiro a Jonathan e a todos vos polo que pasou. Intentamos así readaptarnos un pouco e ver onde mellor conexión puidéramos ter e simplemente, bueno, trasladar unha última pregunta que creíamos que era pois interesante abordar agora con Jonathan xa no coloquio final. Estábamos xustamente agora micro pechado tamén comentando, como persoa que segues de preto a política catalana, como explicas a resolución do Tribunal Superior que anula o retraso das eleccións e con esta, bueno, pois seguindo coa cuestión, que escenarios electorais ves posibles a partir de agora? Bueno, en Cataluña me preguntaban lo mismo antes de esta resolución, porque en las elecciones vascas sí que hubo un aplazamiento, pero la situación era diferente, al menos políticamente. El Partido Socialista formaba parte del gobierno vasco y el Partido Socialista forma parte de la oposición en Cataluña. Yo no sé si eso ha tenido algo que ver porque hubo un acuerdo unánime de los partidos para aplazar las elecciones de abril en el País Vasco y no entiendo por qué ahora no es posible. No sé si hay algún problema precisamente de soberanía. En cuanto al escenario postelectoral, pues me temo que tenemos que empezar a pensar en clave de postprocesismo y entender que el movimiento independentista está en una fase de descomposición. Muchas veces he intentado decir o explicar que gestionar el optimismo es muy fácil, pero gestionar la derrota y gestionar el pesimismo suele ser complicado y lo que estamos viendo ahora precisamente pues es una disgregación del independentismo que
que tendrá que replantearse su futuro en el caso de que quiera seguir apostando por vías unilaterales, ¿no? Y ahora el panorama, desde luego, está abierto. La posibilidad de alianzas en el Parlamento de Cataluña se va a multiplicar. Vivimos tiempos interesantes, no sé si para bien o para mal, pero interesantes, desde luego. Pois con esta pechamos unha vez máis pedirvos desculpas polo que ten pasado, que conste que o encontro pois se podedes botar man del porque vai quedar recollido na páxina que temos en YouTube desde o BNG, é dicir, vai quedar na propia páxina do Facebook, así que se podedes partillalo e volver a escoitalo sen problema ningún, darvos as grazas e pedirvos desculpas unha vez máis a todas e a todos os que nos estivestedes seguindo. Jonathan, moitísimas grazas por aceptar o convite, por esta conversa e agardamos que a próxima vez que nos poidamos ver, que podamos contar contigo, sexa en persoa e te poidamos ver xa presencialmente por aquí por Galiza e que poida ser pois o 25 de xullo, por que non? Ojalá, ojalá. Gracias. Boas noites, Gabón. Bueno, simplemente lembrarvos que o venres 29 teremos un novo encontro de diálogos desde a periferia, desta volta con Marola Padín, que é, bueno, membro do IGADI e poderá darnos unhas claves sobre o papel que xoga pois, na xeopolítica actual China. Así que, sen máis, moitísimas grazas e ata a próxima. Hasta la próxima.